este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Bien, amados hijos e hijas de su espacio, Mi Guardián No Duerme, es para nosotros más que un placer compartir con ustedes esta experiencia de fe. Fíjense que hablé de experiencia de fe, porque lo que está pasando con nuestra iglesia, con nosotros en particular, es una experiencia de fe. Estamos viviendo una Semana Santa sin precedentes. Una Semana Santa que va a marcar nuestra historia. Lo que no es solo historia, sino que es historia de salvación. En el marco de este caminar hacia la Pascua, inaugurado ayer por la solemnidad del Domingo de Ramos, y en continuidad con estos ejercicios espirituales, queremos llegar a ustedes, Iglesia doméstica, no con la pretensión humana de quererle consolar con palabras lisonjeras, sino con la certeza de que Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo también va a compartir con nosotros y ustedes este espacio. Me acompaña el reverendo diácono Luis Sosa, dos jóvenes de la parroquia, Whitney y Valente, y un servidor, su amigo y párroco Ramón Antonio Santana Castillo. Vamos a vivir desde este espacio, la parroquia San José Obrero, y en unión con la parroquia Santísimo Sacramento, 3 días de retiros espirituales, deseando fortalecer nuestra fe para juntos llegar a la Pascua, cantar la belleza y la gloria de Cristo en el pregón, para luego que repique el gloria, dar gracias a Él por el acontecimiento de la resurrección. Les invito a buscar su Biblia. Vamos a estar de frente a la palabra de Dios. Y por qué no, una libreta para anotar cualquier cita bíblica o cualquier frase que usted entienda que es importante más adelante ver o revisar para fortalecer, reitero, nuestra fe. Les invito ahora a que hagamos oración. Y en el marco de esta oración encomendemos a nuestra iglesia diocesana, a nuestro obispo Santiago, a todos y cada uno de los pastores diocesanos y, por qué no, a todas y cada una de las familias de este pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios y Padre nuestro. Te damos gracias por tu amor hacia nosotros, por este tiempo que nos brindas, por esta oportunidad que nos permites vivir, por esta iglesia doméstica que nos regalas, por el amor que nos tienes. Te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, que este Espíritu Santo nos ayude a entrar en tu voluntad,
a entrar en tu presencia, a comunicarnos, Dios y Señor nuestro, contigo. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo, a seguir viviendo esta Semana Santa que hemos inaugurado ayer, con ojos de pureza, de esperanza, con la mirada puesta en ti, que nos amas y que has entregado a tu Hijo por nosotros. Que este Espíritu Santo nos ayude a caminar durante estos días y a entrar en aquello que nos pides. Que miremos nuestra historia de salvación, que miremos a Jesús dentro de ella, actuando. Que este Espíritu Santo pase consolando a los afligidos, ayude a los médicos y a quienes se encargan día tras día de servir, de entregar su vida en medio de esta situación, aquellos que día tras día tienen que levantarse y entregarse por completo a nuestro servicio, al servicio de los hermanos, por los policías, los AMED, por todos aquellos que tienen que salir a las calles a poner el orden, a ayudarnos a entrar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta experiencia de retiro espiritual, en este espacio Mi Guardián no duerme, vamos a tener 3 momentos. El primer momento, conducido por el diácono Luis, será la proclamación del Evangelio del día. Todos los días de Semana Santa, pero muy específico, estos 3 primeros días, a saber, lunes, martes y miércoles, hay un personaje, hay una temática, hay un evangelio, hay un sentido y hay un signo. Diácono Luis va a proclamar el evangelio y luego va a explicar el sentido y el signo del día. Luego yo voy a reflexionar sobre un salmo responsorial y luego a meditar sobre un tema en específico. Juntos vamos a compartir. Yo voy a estar muy atento también al canal y a su seguimiento por las redes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, le haremos llegar la respuesta o más bien también el apoyo que puedan necesitar. Bien, como decía el Padre Ramón, es un placer para nosotros llegar a ustedes en sus hogares, Iglesia Doméstica.
esta iglesia que Dios ha provisto para nosotros y que nos permite entrar en comunión. Bien, procedemos entonces a leer este evangelio correspondiente a este día lunes santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con la cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, porque era un ladrón, y como tenía una bolsa, llevaban lo que iban echando en ella. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un poquito en lo que la Iglesia hoy nos presenta a través de este Santo Evangelio, desde el evangelista San Juan. Jesús se encuentra en Betania. Ayer le veíamos entrando triunfante a Jerusalén y se nos señalaba que entraba en la pasión de manera ya decidida y definitiva. Aceptaba esto que el Padre quería con él, aceptaba su historia y lo que en ella debía acontecer, y pues entraba a Jerusalén, montado en aquel borrico, humilde, este rey humilde que entra en Jerusalén y que, como bien decía el Padre Ramón ayer en la homilía, este Jesús que ha querido entrar a nuestras casas, llegar a nuestros hogares, a nuestra iglesia doméstica, donde como familia estamos reunidos y compartimos. Entonces, hoy Jesús está en casa de Lázaro, aquel que el domingo pasado habíamos visto que había muerto y que Jesús llegaba y le decía que saliera de la tumba y lo resucitaba. Un signo, el último, que Jesús realizaba en el evangelista San Juan. Entonces, este signo Jesús se lo da a sus discípulos y con ellos a todos los judíos presentes. De tal manera que en este evangelio de hoy dice que los judíos, los sumos sacerdotes, querían matar también a Lázaro, porque Lázaro, el signo de Lázaro, estaba haciendo causa de que muchos siguieran a Jesús, de que muchos se convirtieran y creyeran en él. La unción en Betania, esto que acontece hoy, y que Jesús, al ser ungido por María, ante la intervención de Judas, de que este perfume de nardo se podía vender por 300 denarios, fíjense que Jesús es vendido por 30. Judas a este nardo, a este perfume, le agrega otro 0. Y dice que pudo haber sido vendido por 300 denarios. Entonces Jesús
da una palabra, una respuesta que es interesante: déjala, porque ella tenía este perfume guardado para mi sepultura. Entonces ahí vemos que Jesús ya está preparado para lo que tiene que acontecer, para lo que va a pasar. Y ayer entraba para ser el viernes crucificado, y hoy es ungido para morir por nosotros. Era una costumbre ungir a los que morían. Entonces, ¿cuál de estos personajes somos nosotros? Pensemos, reflexionemos. Marta, María y Lázaro, que de forma hospitalaria aceptan a Jesús con sus discípulos en su casa y le ofrecen una cena. María, de manera particular, que unge a Jesús, unge los pies de Jesús. Fíjense que los pies, quien ungía los pies, quien lavaba los pies, eran los esclavos. Jesucristo llega un momento que lo veremos el jueves, cuando quiere lavar los pies a Pedro, y Pedro se resiste, porque Pedro sabe que aquello de lavar los pies no le pertenece ni al dueño de la casa, en este caso María, y tampoco a Jesús el Señor. Sin embargo, el Señor lo hace, y María hoy también da este signo, otro de los signos que aparecen aquí. Entonces, María, Marta y Lázaro, que son hospitalarios con Jesús, lo aceptan en su casa y en su honor, agradecidos con Él por haber resucitado a Lázaro, ofrecen esta cena. María, que unge los pies de Jesús y con su cabellera los seca. O somos Judas, que quiere impedir la unción de Jesús, supuestamente por amor a los pobres. Y el evangelista Juan es clarísimo y dice, no lo dijo por amor a los pobres, sino porque era un ladrón. O sea que Judas aparece no solo como intercesor de los pobres, sino también como ladrón, lo deja ver el evangelio. O somos simplemente aquellos espectadores, estas asambleas expectantes que están ahí, aquellos que después de cenar se deciden por entregar a Jesús, o aquellos que después de cenar también, de ver el signo de Lázaro y ver lo que Jesús realiza y va realizando, deciden seguirlo y entregarse por Él, por su seguimiento. ¿Cuál de ellos somos nosotros? Una actitud que debemos meditar en este lunes santo es la hospitalidad y el amor a Jesús, a ese Jesús que quiere morir por nosotros en la cruz y que tiene que hacerlo sin merecerlo. He traído una frase de San Agustín que aparece en el oficio de lectura del día de hoy, y esta frase quiero compartirla con ustedes porque entiendo que a partir de hoy, que es el lunes, el segundo día ya de la Semana Santa, y que podemos encontrarnos agobiados por lo que está sucediendo, podemos encontrarnos cansados por las noticias que vamos viendo y por aquellas personas que son profetas de calamidad y que van apareciendo sin que lo busquemos, porque en el barrio se comenta, se va hablando del tema. Entonces hay una frase que San Agustín dice, que reza de la siguiente manera: la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Repito, la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de paciencia y una enseñanza, es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Creo que esta frase podemos quedarnos rumiándola durante esta semana, y esta frase puede ayudarnos a nosotros a entrar en la pasión del Señor y a entrar también en nuestra propia pasión, en nuestra propia muerte. Morir a nuestras actitudes, que sabemos cuáles son, que tenemos que cambiar, a nuestros pecados,
a esas cosas que no nos dejan acompañar al Señor hasta la cruz. Así que ánimo, el Señor está con nosotros, nos ama muchísimo, y una muestra de su amor es el hecho de que estemos reunidos, llegando hasta ustedes. Diácono Luis, fortaleciendo lo que él ha dicho, más bien con lo que él ha meditado, y quiero compartirlo con él porque para mí tiene una fuerza muy importante en este retiro que vamos a llevar estos 3 días de Semana Santa. Él hablaba de entrar a nuestra propia muerte, que es morir a nuestros pecados, entrar a la pasión del Señor para experimentar con Él su dolor y con Él luego alcanzar la gloria de la resurrección. Hay una meditación que una vez yo hice en Domingo de Ramos, dándole seguimiento a los textos que la Iglesia nos había ofrecido hasta el momento de esta Cuaresma. Yo hablaba de las puertas por las que el cristiano debe pasar para alcanzar y disfrutar con Cristo en su gloria. Yo hablaba primero la toma de decisión que hay que tomar el miércoles de ceniza. A nadie se le obliga a entrar a meditar los misterios de la Cuaresma. La Iglesia dice del miércoles de ceniza que este es un pórtico. Un pórtico es una puerta pequeña, un tanto difícil. El que se encuentra de frente a una puerta tiene 2 opciones. La primera es entrar, la segunda quedarse fuera. Pues nosotros entramos al misterio de la Cuaresma y vivimos un tiempo hermosísimo y podremos decir sin miedo matizado por el ambiente de crisis que ha ofrecido la pandemia, pero un tiempo hermosísimo. El Domingo de Ramos se nos ofreció la segunda puerta, que es la puerta de la ciudad de Jerusalén. Yo decía ayer en la homilía que de frente a esta puerta había una toma de decisión. La Iglesia nos ofrece otra toma de decisión. No nos quiere obligar a entrar en los acontecimientos de Semana Santa sin hacer uso de nuestra libertad. Es una invitación. Mira, te pongo la puerta de Jerusalén. Y en torno a eso nosotros desde la fe vemos esta puerta como un signo que me va a llevar a 2 acontecimientos. El primero es morir. El segundo es resucitar, pero no voy a resucitar si no paso por la experiencia de la pasión. Entonces el diácono nos estaba diciendo 2 elementos: entrar a la experiencia de la muerte para resucitar, entrar con pasión en la pasión del Señor de Jesucristo para morir con Él. Me quedo, reitero, con el elemento de entrar, Luis. Implica toma de decisión. Ustedes están allí siguiéndonos a través de esta experiencia de fe. Mi guardián no duerme, estos retiros espirituales que vamos a tener, lo están haciendo en libertad. Pues hoy nosotros, desde la fe de la Iglesia, queremos invitarle a que entremos juntos a los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esto es un camino que vamos a hacer, un nuevo camino. Recuerden que ayer también se colaron algunos, que de seguro iban cantando a Hosana al Hijo de David y no sabían por qué lo hacían, pero se colaron. Una vez se encontraron con el acontecimiento de la cruz del Señor, se devolvieron. Pues nosotros sí sabemos a qué entramos a Jerusalén. Nosotros sí sabemos a qué entramos a la pasión del Señor. Nosotros sí sabemos qué va a pasar al final de la pasión del Señor, la cruz. Pero también sabemos cuál será el resultado. Para que eso no quede en poesía ni en elocuencia, debemos entender que estamos contemplando un misterio. Y lo propio del misterio es llevarnos a la mínima comprensión por nuestra capacidad. El misterio no es limitado porque el Señor no es limitado. Nuestra comprensión es limitada. ¿A qué viene eso? El resultado en tu vida de la vivencia de este misterio, de este entrar, lo va a ser la toma de decisión que tomes, valga la redundancia, de frente al pecado o de frente a la gracia. Tomar la decisión de quedarte afuera de la puerta viviendo el pecado o entrar con Cristo para morir con Él y resucitar con Él. Vamos a compartir entonces, como bien habíamos dicho,
un salmo responsorial. Todos los días vamos a meditar en torno a un salmo responsorial. Lo vamos a desmenuzar. Las mujeres que saben cocinar, lamentablemente tengo que decirlo, no todas saben cocinar. Las que sepan cocinar me lo dicen ahora y luego yo le hago una visita. No todas saben cocinar. No saben muy bien lo que es desmenuzar. Se desmenuza la masa de la jaiba, no saben cocinar jaiba, la masa de pescado para hacer un buen escabeche, la masa de pollo para hacer tacos, se desmenuza. Entonces no quiero desmenuzar el salmo para sacar de él su máxima esencia. Para eso tendremos que ver el salmo en su historia, en su contexto, la teología, es decir, su espiritualidad, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere ofrecer. Y creo que el salmo con que debemos empezar, y quiero que lo busquen en su Biblia para que juntos meditemos, es el salmo con el cual hemos puesto el nombre a este espacio y a este retiro, Mi Guardián no duerme. Es el salmo 121, entre paréntesis 120 para puntualizar a diferencia del tipo de Biblia. Salmo 121, entre paréntesis 120. Vamos a comentarlo. Por favor, busquen la Biblia y vamos a orar con este salmo. Miren, recuerden que ya le he dicho, tanto en las misas, en los templos, en retiros y en otros espacios, que el salmo es la oración de un judío orante o de un judío cantor. Es decir, ya le he dicho otras veces, que el judío va a orar y la experiencia de Dios que él ha tenido provoca estas palabras, hechas poesías, hecha música, o hecha historia, pero siempre parte de ¿qué? De la experiencia de fe, que este judío va a hacer oración. Se han fijado que cuando empezamos el espacio, este retiro de hoy, había una canción de fondo, Nadie te ama como yo. Quien canta esa canción parte de la experiencia del amor de Dios en su vida. Él sintió que Dios le ama bastante. Y porque Dios le ama mucho, él quiso expresar ese amor de Dios ¿para con quién? Para con él en una canción. Fue lo mismo con el salmista. El salmista del Salmo 121, entre paréntesis 120, que se le llama Salmos de la Subida. ¿Qué son salmos de la subida en el ambiente judío? Es el judío que está desterrado, el judío que está exiliado, el judío que está viviendo fuera de Jerusalén, exiliado, deportado, desterrado, que se mudó a otro pueblo que no vive en Jerusalén, pero siente el compromiso de ir a Jerusalén año tras año a alabar y adorar a Dios. O siente el compromiso de cada vez que sale mirar hacia Jerusalén y desde la distancia adorar a Dios. Salmo de la subida, porque es un judío que sale de su casa hacia Jerusalén a glorificar a Dios en el templo. El judío del Salmo 121, paréntesis 120, es un judío que está deportado, está en tierra extranjera. Por tal razón, si está en tierra extranjera, él no tiene contacto con el pueblo, con el templo de Jerusalén, del templo de Jerusalén, pero aún así tenía pendiente quién era su Dios. Empecemos con el salmo. Dice el judío: alzo mis ojos a los montes. Se pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿A qué monte se refiere? El judío está saliendo de su casa. Imagínense que va a trabajar. Y cuando sale de su casa, con lo primero que se encuentra son con los montes, 2 montañas. Y en esas montañas habían altares. ¿A qué altares? A dioses paganos. Levanto los ojos a los montes, sale de la casa. Fija sus ojos a lo primero que encuentra fuera de la casa, los montes de las ciudades paganas. Y en esos montes los templos o los altares. Y él dice, ¿de dónde? Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Diciendo, ni me viene de ti la diosa pagana de la tierra, ni me viene de ti la diosa pagana de la luna,
ni otros dioses. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él está reconociendo en tierra pagana, en un ambiente hostil o de crisis, cuál es su Dios. Lo está reconociendo. Y no solo eso, con autoridad Él pone a su Dios por encima de los dioses paganos. A nosotros nos falta un poco de eso. En un ambiente de crisis, nosotros podemos perder de vista quién es nuestro Dios y fácilmente podemos buscar auxilio en otros dioses. Unos dioses, no tenemos que crear un altar, porque aparentemente no lo tenemos, pero sí sobresale. Cuando yo busco el auxilio en mi fuerza, le estoy haciendo un altar a la fuerza humana. Cuando busco el auxilio en mi capacidad o en mis recursos, le estoy haciendo altar a esto. Por tal razón, creo que debemos aprender muchísimo de la experiencia orante de este judío. Y sigue diciendo: líbrame, Yahvé, del labio mentiroso, de la lengua tramposa. Discúlpeme que me salté el salmo. Sigue diciendo: mi auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y dice: no deja a tu pie resbalar. ¿Qué está diciendo este judío? Eres mi seguridad. Dile al que está contigo: Dios es mi seguridad. No voy a resbalar, no voy a tropezar, no me voy a caer. Dios es mi seguridad. Repítetelo, porque en este momento de crisis tú debes creerte que tu seguridad es Dios. No son tus fuerzas, no es la cuenta de banco, no son tus recursos, no son tus relaciones. Dios es mi seguridad, y porque Dios es mi seguridad, yo no voy a resbalar, yo no voy a tropezar. Sigue diciendo el judío: no duerme mi guardián. Busca la frase en tu Biblia, en este Salmo 121, en el versículo 3. No duerme mi guardián. Ya le habría dicho que hagamos una comparación. Recuerden, entre los seguridades, los serenos, los guachimanes dominicanos, los porteros que cuidan algunas casas, se duermen, pero el Dios de Israel, que es nuestro guardián, no duerme. Dile al que te queda al lado: no duerme ni reposa el guardián de Israel. Fíjense, no solo que no duerme, sino que ni siquiera reposa. Trabaja las 24 horas. En estos días, yo me encontré con un pastor evangélico que me vio crecer en mi barrio, Juan Cabrera, un poco jocoso, siempre lo ha sido. Y cuando yo le vi, le dije: varón, me dijo: varón, le dije: varón, tenemos a Dios trabajando las 24 horas. Dios no reposa, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y si duerme o si reposa, lo hace con un ojo abierto. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere garantizarnos seguridad. Dile al que te queda al lado: mi Dios no reposa, mi Dios no duerme. Aún en cañadas oscuras nada temo, porque Yahvé está conmigo. Sigue diciendo el salmista: es tu guardián Yahvé. Ya Él no se está diciendo a sí mismo, Él quiere anunciarlo. Y lo anuncia ¿dónde? En tierra pagana. Es tu guardián Yahvé. Pero recuerden que Él parte ¿de dónde? De su experiencia de Dios. ¿Por qué Él habla con esa autoridad? Porque en su vida, Él ha contado con un Dios que no le desampara. Es importante que entendamos esto. Esta crisis humana llamada coronavirus, no puede arrebatarnos el Dios de nuestra fe. Así me decía Ana Quiterio en estos días, una amiga de la parroquia de San Pablo. La crisis de coronavirus no va a arrebatarnos al Dios de nuestra fe, porque ese Dios está en esta crisis, ha estado a lo largo de mis días conmigo, de mi historia, y siempre estará, porque Él no duerme ni reposa. Sigue diciendo el salmista: es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. Dice otra versión: te acompaña como la sombra a su derecha. Y esto es bonito, bellísimo.
dice que te acompaña como a su sombra. De noche, cuando nos encontramos a contraluz, la sombra va caminando a nuestro lado. Yo no sé si usted algún día ha visto que la sombra nunca camina con usted a la izquierda, siempre camina a la derecha. Dice el salmista: es tu guardián Yahvé, tu sombra a tu diestra. Y la diestra en judío significa tu mano fuerte. Dios está caminando contigo siempre, como la sombra, y es tu mano fuerte, tu mano poderosa. Recuerden el texto del Éxodo. Dice: el Señor nos liberó con mano poderosa y brazo extendido, a tu diestra. El Señor va contigo en este tiempo de crisis y va como a tu diestra, con mano poderosa. ¿Para qué? Para defenderte. Sigue diciendo el salmista: de día el sol no te va a hacer daño, ni la luna de noche. Aquí está haciendo referencia a los dioses paganos, porque en la cultura del salmista hay un ambiente que adoran al dios sol y otro ambiente que adoran a la diosa luna. Entonces él dice: mira, a ese Dios que adoran no le teman, a ese Dios luna, a ese Dios sol no le teman, porque de día el sol no te dará daño, ni la luna de noche. Dice el salmista: Yahvé te guarda de todo mal. Dile a tu compañero, a tu hermano, a tu familia, a tu hijo, a tu primo, a tu amigo: Yahvé Dios te guarda de todo mal. Y dile también: Yahvé Dios te guarda del coronavirus, te guarda de toda enfermedad, te guarda de toda dolencia, te guarda de toda crisis, te guarda de toda incertidumbre. Y dice luego el salmista: Él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas. Me encanta cómo cierra el salmista. Termino esta parte con eso. El Señor Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora y por siempre. Recuerden cómo empieza el salmista. El salmista, ¿cómo empieza? Saliendo de su casa. ¿Hacia qué? Hacia sus cosas. De tarde, él de mañana sale y de noche entra. De día el sol no le va a hacer daño, Dios pagano. De noche la diosa no le va a hacer daño. Dice: ni a la entrada ni a la salida, Yahvé te va a proteger por siempre. Este Salmo 120 provoca de nosotros una oración de confianza a Dios. Al Dios que guarda nuestras entradas y nuestra salida, al Dios que nos protege de día y de noche, al Dios todopoderoso que es nuestro guardián, que no duerme y no reposa, al Dios que camina a nuestra derecha y al Dios que nosotros podemos adorar en nuestra historia. Vamos a cantar, vamos a escuchar este canto de meditación para hacer espacio para la tercera meditación de esta tarde, deseando que estas dos primeras partes, la invitación de Luis a entrar con Jesús en su muerte para con Él resucitar, y este salmo de la confianza nos ayude. Mientras escuchamos la canción en este retiro, oramos, comentamos, hacemos preguntas, compartimos el video. Haz de mí lo que quieras.
necesito darme, ponerme en tus manos, porque eres mi Padre. No deseo nada más, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, porque eres mi Padre. Bien, también, como dije en principio, comentaba con Luis, vamos a tener la explicación del sentido del día, en este caso el lunes santo. Segundo tema es la reflexión de un salmo, y la tercera parte del retiro va a ser una reflexión en torno a una temática particular. He querido que compartamos en este día una reflexión titulada Jesús ante mis situaciones límites. Jesús ante mis situaciones límites. Yo creo que podemos dialogar brevemente, y ustedes también, por favor, comenten. ¿Qué son para ustedes situaciones límite? ¿Qué es una situación límite? ¿Qué tú entiendes, Luis? Una situación límite. Mira, yo creo que una situación límite es algo que me supera. O sea, que yo no estaba esperando, que ha llegado hasta mí, que tengo que pasar por ella. Una situación que me impide seguir hacia adelante, qué sé yo, no me deja avanzar. Sin embargo, con mis propias fuerzas, yo no logro salir de ella y tengo que pasar por ella. Entonces, para mí eso es lo que es una situación límite, algo que me impide seguir hacia adelante y algo que me educa, que saca lo mejor de mí, porque me hace entrar en lo que antes yo no quería entrar. Entonces, viéndola, pues entro y con la ayuda de Dios, porque solo yo no puedo. Interesante, Luis puntualiza, bellísima su reflexión. Hay un elemento que me gusta porque él dice algo que me supera. Y entre las características principales de las situaciones límites es que superan nuestras fuerzas, superan nuestra capacidad. Ante las situaciones límites solemos rendirnos, solemos enmudecer, solemos tirar la toalla. Humanamente, o sea, por eso es límite, porque supera mi capacidad de respuesta, mi capacidad supera mis fuerzas. De hecho, cuando uno dirige espiritualmente a una persona o en la confesión, solemos escuchar esa frase, supera mi fuerza. ¿Qué significa que supera mi fuerza? Es porque ya se ha luchado y aún en la lucha no se ha podido conseguir salir de esa situación. Humanamente hablando, nosotros podemos citar algunas situaciones límites. Fíjense que no son ñoñerías humanas. Bueno, tampoco se puede ser tan drástico, porque mi situación límite, la mía, tú la puedes ver como una sutileza, pero esta es la que me supera a mí, no a Luis. Es la que me supera a mí, no a ti. Por eso que hay que ponerse cada quien en el zapato del otro. Lo que para ti es paja de coco, para mí es sencillamente algo simple. Yo no olvido una experiencia que tuve en un centro educativo. Un jovencito se quitó la vida. Lo recuerdo como hoy. Cuando pudimos investigar a fondo por qué este joven se quitó la vida, él hasta dejó una nota. Fue porque su novia, la mamá de su niño, lo había dejado. Se fue de la casa y lo dejó con su niño. Él estaba viviendo una situación límite. Ustedes van a decir, pero que se busque otra. ¿Cuántas mujeres no hay? Decimos, más para adelante vive gente, sí.
Eso es usted en sangre fría. Cuando uno está experimentando una situación límite, no le llega oxígeno a la cabeza. No le llega oxígeno a la cabeza. Por ejemplo, una persona, situación límite, tiene un cáncer terminal. Es una situación límite. Usted va a llegar a su casa y le va a decir, ofréceselo al Señor. Sí, pero tú no estás sufriendo. Y aún ella se le ofrezca al Señor, el cáncer le está carcomiendo y hay un dolor, hay una crisis. Situación límite. Situación límite también tiene aquel padre de familia que no tiene empleo, no tiene un empleo, no tiene recursos, tiene necesidades imperantes. Sus hijos le están gritando, su esposa está allí, debe la casa, debe todo, pero no tiene un centavo, pero no quiere robar. Situación límite. ¿Qué hacemos ante las situaciones límites? Pero no nos vayamos más lejos, Luis. Estamos de frente a una situación límite. Actualmente, sí. El coronavirus, para nosotros, los hombres y mujeres de fe, y para todo el mundo, es una situación límite. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, de frente a ella, esta pandemia, sabemos qué hacer más que obedecer criterios de nuestros gobernantes, de la iglesia, y callar. Y como si fuera poco, vemos que en realidad es algo cierto, que no es un invento. Cuando usted ve noticias, es verdad que el asunto es fatal, pero usted, humanamente hablando, no puede hacer nada. Una situación límite. Pero la palabra de Dios nos ilumina. Vamos, busca por favor, Luis. Te voy a ir dando los textos y ustedes síganme, por favor, para ver algunas situaciones límites y cómo estos personajes de la historia de la fe lo enfrentaron. Primera de Reyes 17, 8, 24. Vamos. Primera de Reyes 17, 8, 24. ¿De qué le voy a hablar? La viuda de Sarepta. Lee, por favor, el contexto, o más bien el desenlace de esta situación. La viuda de Sarepta. Dice el texto que los cielos se habían cerrado. Me encanta eso. Dios está dándole al pueblo más que un escarmiento, es una palabra para que el pueblo se vuelva a él. El pueblo estaba viviendo un ambiente pagano y el pueblo había torcido su corazón, pero Elías se mantenía fiel, y con Elías otros muchos. Elías había hecho quedar en ridículo a los sacerdotes de los dioses paganos, y Elías estaba corriendo. Dice que el cielo se había cerrado, no había lluvia, no había producción de alimento. Y fue, ¿dónde? Luis, a Sarepta. Y allí se encontró con una viuda. Y dice el texto que a la viuda en su casa le quedaba lo necesario para preparar un pan, un poco de harina y un chin de aceite. ¿Qué le prometió Elías a la viuda? Que la vasija del aceite no se va a vaciar, ni tampoco la vasija de harina. Ella estaba viviendo una situación límite. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 24. El episodio de la viuda de Sarepta. Una situación límite. Pero Elías le dio a ella una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de salvación, que provocó en ella, ¿qué cosa? El creer en el hombre de Dios. Elías es en este texto el hombre de Dios. Esta viuda que está, como muchos de nosotros, experimentando una situación límite, encuentra en Elías el consuelo y un elemento para creer, por decirlo así. Y dice que ella preparó un pan con el deseo de alimentar el día, y luego que ella, dice el texto, que le quedaba eso para luego comerse eso, y ella y su hijo luego sentarse o acostarse a morir. Y le dijo a Elías, mira, prepáralo para mí primero. Luego que ella hizo el pan para Elías, se desbordó
la vasija de harina y se desparramó la botella de aceite. ¿Por qué? Porque creyó en el nombre de Dios. Primer elemento ante la situación límite, creer. Creer. El segundo episodio lo encontramos en Bartimeo. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. ¿Qué elemento límite hay en Bartimeo? Siempre lo he dicho. Bartimeo, ante la situación que estaba viviendo, se rindió, o más bien esta situación le superaba tanto que se acostumbró a ella. ¿Podremos nosotros acostumbrarnos a un ambiente de crisis? Yo les pongo un ejemplo sencillo, ustedes se van a reír conmigo. Supóngase usted que frente a su casa, yo lo viví, hay un vecino que le encanta la música alta y pone ese radio a las 2 de la tarde frente a su casa con una música que usted no quiere escuchar, y usted vive un infierno literalmente en su casa. Habla con el vecino y le dice: yo estoy en mi casa, yo pago mi cuarto, ese radio es mío, haga lo que usted quiera. Llama a la policía y dice: sí, vamos, y nunca llegan. Y usted se pasa días y más días con ese infierno frente a su casa. Llega un momento en que usted se acostumbra a vivir con ese hombre enfrente y que la música ya ni le molesta, usted está duerme tranquilo con ese infierno ahí. ¿Qué usted hizo? Se adaptó a una situación límite. Fíjate, usted se adaptó, pero sigue ahí la situación. Lo mismo pasó con Bartimeo. Bartimeo, ciego de nacimiento, se adaptó tanto a su situación límite que, como siempre he dicho, le sacaba provecho. Bartimeo se puso a pedir a las afueras de la ciudad, ambiente estratégico, al borde del camino, ambiente estratégico. Compró un manto, ¿para qué? Para dormir ahí, ambiente estratégico. Pero Bartimeo se escuchó una voz, o había escuchado una historia de un tal Jesús. Cuando Jesús pasa por tu vida, aunque usted esté adaptado a la crisis, si deja la crisis y se fija en Él, Jesús le ayuda a salir de la situación límite en la que usted se encuentra. ¿Qué gritó Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hoy yo te invito a gritar, pero grita como un hombre o una mujer de fe. Y grita hacia dónde, en dirección a quién, hacia la cruz, hacia Jesús en la cruz. Dile: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sácame de esta crisis, no me dejes en ella, yo creo en ti, Señor. El tercer episodio, Luis, este es de la viuda de Naín, Lucas 7, 11, 17. Esta viuda también estaba experimentando una situación límite. ¿En qué consistía la situación límite de esta viuda? Busquen el capítulo, por favor, y apúntenlo allí. Lucas 7, 11, 17, la viuda de Naín. Dice: se murió un joven, hijo único de su madre. Se murió un joven, hijo único de su madre. ¿Por qué puntualiza lo de único? ¿Y por qué el texto se llama la viuda de Naín y no la resurrección del hijo de la viuda? Quiere puntualizar la condición de necesidad que estaba experimentando esta mujer. ¿Por qué? Porque su hijo, compromiso filial, le suplía en sus necesidades. Hay que ser un hijo malagradecido, para usted tener a su madre viuda y olvidarse de ella. Pues este joven muere. ¿De quién es la situación límite? De la viuda. ¿Porque se le murió el hijo? No, porque va a comenzar a pasar necesidad. Y esta viuda no era dominicana, no tenía bono luz, no tenía bono gas, no tenía tarjeta solidaridad. El gobierno no le había puesto 2.500 pesos más en estos días. La señora iba a comenzar a masticar agua. Pero Jesús pasó por su vida. Hay un canto que dice: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, se va la alegría. Comenta: Jesús pasa por mi vida.
Pasa por mi vida como pasaste por la vida de la viuda de Naín. Jesús, pasa por mi vida como pasaste con Elías en la viuda de Sarepta. Jesús, pasa por mi vida como pasaste por la vida de Bartimeo. Jesús, pasa por mi vida y ayúdame a superar todas mis crisis. Comenta. Jesús, pasa por mi vida y ayúdame a superar todas mis crisis. La otra crisis, escúchenme, es el de la hemorroísa. Esta mujer tenía 14, 15, 17 años visitando todos los doctores. Como tú, que has gastado tanto dinero en medicina. No te dije que lo dejes de gastar, sino para que entienda que el Señor está a tiempo y está atento a tu crisis. Busca los medios que Dios ofrece en los doctores, pero también abandónate a Él. La hemorroísa, ¿dónde encontró la cura a su crisis? En Jesús. Miren, a grosso modo, la cura a nuestras crisis, ¿dónde están? En Jesús. En Jesús, como dice el canto, en Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, La mujer, la hemorroísa, encontró en Jesús la respuesta a sus necesidades, la solución a la crisis. Ella no podía. La viuda de Naín no podía. Bartimeo se acostumbró, no podía. La viuda de Sarepta no podía. ¿En dónde la encontraron? En el hombre de Dios, en Jesús. Jesús experimentó la crisis en el huerto de los olivos. Pero en esa misma crisis, Jesús nos enseña cuál es la solución para superar toda clase de crisis. Jesús nos enseña cuál es la solución para superar toda clase de crisis. Pero no quiero, escúchenme que me confundí. Antes de esta está la crisis, la respuesta a la crisis que Jesús le da a Marta. Dos respuestas ante la crisis: la oración de Jesús en el huerto y la respuesta de Jesús a Marta. En el evangelio del domingo antepasado, la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11, versículo 39 del evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39 del evangelio de Juan, anótenlo. ¿Qué le dice Jesús a Marta? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Respuesta a una situación límite: creer. Como le decía en días pasados, cree, confía y espera. Si no funciona, insiste, resiste y persiste. Creer. Padre, ¿qué es creer? Creer es volverse a Dios, creer es abandonarse. Termino con esto. Creer es volverse a Dios, creer es abandonarse. ¿En qué implica el abandonarse? Jesús, en el huerto de los olivos, ¿qué dice? Señor, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, Señor, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Se abandonó. Padre mío, se abandonó. Pónganse idea, Jesús se abandonó, se puso a disposición de Dios, se confió a Dios, porque en sus manos estaba seguro. Hay una canción que ustedes la conocen y ya la hemos cantado en el templo. Sabe que estoy colgado en tus manos, así que no me dejes caer. Y como le decía en ese día en la misa, mi seguridad no está en agarrarme de Dios. Cojan esa imagen. Mi seguridad no está en agarrarme de Dios, sino en que Dios me agarre. Cuando me agarro de Dios, confío en mi fuerza. Cuando Dios me agarra, estoy seguro. Para que Dios me agarre, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Hágase. Dice Jesús en el huerto: si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como decimos en el Padre Nuestro,
hágase, Señor, tu voluntad. ¿Cuánto nos cuesta entender esta crisis como voluntad de Dios? No dije castigo divino. No dije castigo divino. Si Dios permite un mal es porque detrás de eso va a buscar un bien. Y de seguro que el bien que Dios quiere detrás de todo esto es que nosotros nos confiemos a su voluntad diciendo, hágase, Señor, tu voluntad. Vamos a hacer ahora una oración. Y va a ser tarea para esta noche y para que la repitamos todo el día de mañana. Vamos a buscar la oración de Carlo de Foucault. La oración de Carlo de Foucault se llama la oración del abandono. Ya la hemos escuchado. ¿Cómo se llama? La oración del abandono. Carlo de Foucault. Si usted pone oración del abandono, la va a encontrar. Ya hemos trabajado con ella. ¿Por qué busco esta oración? Porque esta oración en este día provoca que nosotros confiemos en la voluntad del Señor. Sí, Padre, tenemos muchas crisis, muchas situaciones límites. ¿Qué hacer? Lo que han hecho los hombres y mujeres de fe, creer y abandonarnos. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el ardor de mi corazón porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme. El entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero en este momento agradecer a todos ustedes el que compartan con nosotros esta experiencia de retiro. Les invito a que nos encontremos mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, con la misma dinámica, sentido del día, un salmo y una meditación. Mañana a las 6 de la tarde, en este su espacio, Mi Guardián No Duerme, en este segundo día de retiro espiritual, en esta Semana Santa 2020, les invito a que nos acompañen. Ahora le doy la bendición, una bendición especial para el esposo de Yanelis Villa, que está de fiesta de cumpleaños. Yaneli Villa, su esposo, está de fiesta de cumpleaños. A ver si lo encuentro por aquí para decir el nombre. Y también una bendición especial para todos ustedes que nos siguen a través de este espacio, Mi Guardián No Duerme. Saludo, aquí está el esposo de Yaneli, no lo veo, está bien. Yaneli Villa, saludo a Ángela Rodríguez, saludo a Marcela de la Cruz, saludo a José Manuel Carvajal, saludo a Ivette Ramos, saludo a Jason Romero, saludo a Iris Feliciano, saludo a Marilyn Andino en Puerto Rico, saludo a Marina Candelario, saludo a Eileen en San Cristóbal, saludo a Luisa Sara Tita, saludo a todo el pueblo de Boston que nos sigue, saludo también a los amigos de Nueva York y a todos ustedes que han compartido con nosotros este retiro espiritual desde su espacio, Mi Guardián No Duerme. Qué bueno compartir con ustedes esta experiencia, llegar hasta sus hogares, es una gracia que Dios nos concede.
tenemos muchos seguidores, mucha gente que... Veo mucha gente que se conectó a esta primera experiencia de retiro. Gente de Previ, de la parroquia San Pablo, Ana Quintero, de la parroquia San Pablo, Estela Solano y Marisa de Santísimo Sacramento, Esperanza Astacio de Cristo Rey, Alexander Díaz de Santo Domingo, Marely Berroa de Rosario, Edith Vélez desde Estados Unidos, Yomaira Ramos desde aquí de San José Obrero, Génesis Mateo de Catedral, Dolores Estraza de San José Obrero, Marilyn Andino de Puerto Rico, Iris Feliciano de San José Obrero, Ana Quintero de San Pablo, mucha gente bella, mucha gente bella. También veo aquí a gente de Sabana de la Mar, a Ernestina de Estados Unidos, a Lidia Mercedes, San José Obrero, a Alexis Rosana de los multifamiliares, a Yesa de los multifamiliares, a todos ustedes que nos han seguido en este día, en este primer día de retiro de Mi Guardián No Duerme. Y pedimos también por dos miembros de la Iglesia Episcopal San Esteban, Miguel y Ruth Nadal. Pedimos a Dios que le conceda a ellos el descanso eterno de parte de la muy querida Caridis Esteban. Seguimos saludando a todos ustedes, a Juana Caraballo en Estados Unidos, a Nelson Fonder de la parroquia San Pablo, a la muy querida Marta Oleaga, mi comadre, Santísimo Sacramento. Seguimos a Kenia Josefina San José Obrero, a Jenny Rogers San José Obrero, a mi hermana María Elena Enríquez Lapucci, Ángela Cabrera, Raquel Inés, a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este su espacio, Mi Guardián No Duerme, en este su primer día de retiro espiritual. Para todos ustedes la gracia de la bendición. De ahora el diácono Luis y un servidor, su amigo y párroco Ramón Antonio Santana, le vamos a dar la gracia de la bendición. Recuerden la tarea. ¿Cuál es la tarea? Dos tareas. Poner un crucifijo en la casa y con el crucifijo peticiones. Y la segunda tarea, ¿cuál es? La oración del abandono de Carlos de Foucault. La oración del abandono de Carlos de Foucault. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Le ilumine su rostro y le salve. Amén. Le conceda su favor y la gracia de la vida eterna. Amén. Y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden continuar en sus hogares en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Está cerca de ti, más cerca de ti que tú mismo. Levanta tu mirada y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme.